Me parece muy relevante precisamente esa reflexión que acabas de hacer, porque tenía anotado una cosa similar para entroncarla y hacer la pregunta precisamente a Juan Manuel. Desde una organización empresarial como la nuestra, obviamente las cuestiones de organización y sobre todo de dirección son absolutamente prioritarias, pero yo creo que todas estas herramientas, esta democratización, que me parece una palabra muy adecuada, esta accesibilidad que ha supuesto esta revolución silente, en la cual no parece que ha entrado y que conforma de modo natural nuestra actuación, y a pesar que, como decía, que puede ser un sumatorio más en algunas cuestiones, obviamente, es decir, ya no podríamos estar sin ella, pero sin embargo creo que como cuestión más relevante ha ayudado y está ayudando y va a seguir ayudando a la decisión del directivo, ¿no? Precisamente para tener una visión mucho más, no tanto tan focalizada, sino más universal. Creo que, por tanto, en este sentido, desde el punto de vista de los profesionales economistas, ¿cómo veis esta cuestión de la organización, de la dirección y sobre todo de la ayuda a la dirección para las empresas? Sí, bueno, pues nada, lo vemos como una cuestión absolutamente estratégica y relevante. Estamos hablando de estrategia y de tecnología o de la vinculación y de la relación entre la tecnología, la estrategia y la empresa y la estrategia empresarial. Yo creo, bueno, lo he dicho antes, que digamos entre comillas, y está muy bien, pero entre comillas, hemos hecho lo fácil, que es dotarnos de herramientas. Las empresas se han dotado de herramientas, las están utilizando y eso ha generado un incremento, obviamente, de manera inmediata en la productividad, ¿no?, de las empresas. Pero nos falta lo difícil. Lo difícil, lo he comentado antes, es abordar nuevos modelos de negocio y abordar nuevas formas de organización empresarial que permitan, utilizando y apoyándonos en esas nuevas herramientas y en este mundo digitalizado en el que estamos empezando a vivir, que permitan seguir aumentando la productividad de nuestras empresas. Y este es un reto, especialmente en el mundo de la pyme y de la microempresa, absolutamente clave. Yo creo que las organizaciones tienen que cambiar en el futuro, las organizaciones de las empresas. No hay empresa pequeña en este sentido. Las relaciones internas en la empresa tienen que cambiar. Está demostrado que una de las principales fuentes de innovación, hablamos de la innovación continuamente como elemento clave para la competitividad, es precisamente la innovación nace de la propia organización. Es decir, en la medida en que nuestras organizaciones utilizan, por ejemplo, herramientas de trabajo colaborativo y otro tipo de herramientas que les ayudan a interaccionar sobre el negocio, eso es una fuente importantísima y primordial de innovación. Muchas veces, seguro que han oído, bueno, pues, hablar de la innovación, digamos, como un elemento muy vinculado a la investigación, al desarrollo de nuevos productos, y es así, efectivamente, pero la innovación, yo diría y me atrevería a decir que la principal innovación y la que hace de verdad en el día a día ganar competitividad de la empresa son pequeñas cuestiones del día a día, de cómo hacemos las cosas, de cómo nos relacionamos con los clientes y de cómo presentamos nuestros productos. No son grandes saltos de nuevos productos y de nuevos mercados, océanos azules, ¿no?, que se habla en el mundo de la innovación, sino son precisamente estas pequeñas cosas. Estas pequeñas cosas surgen de la organización. O bueno, o al menos la organización tiene el potencial de ser la generadora de ese tipo de cosas. Está demostrado que en organizaciones en donde hay este tipo de herramientas implantadas son mucho más innovadoras, están mucho más cohesionadas y al final bueno, pues, son un elemento clave para aumentar la productividad empresarial, por supuesto para la conciliación de la vida familiar y profesional y sin duda, como he dicho antes, para la mejora de la productividad de los propios recursos humanos. Pero yo creo que es muy importante que las empresas asuman este reto como una cuestión, digamos, una decisión empresarial estratégica. Cambiar el tipo de organización, pasando de organizaciones menos piramidales a otro tipo de organizaciones en donde estas tecnologías sean uno de los elementos clave para la gestión de esa organización. Y obviamente, como toda decisión empresarial, pues requiere inversión. Es decir, hay que invertir no solamente en nuevas tecnologías, hay que invertir en muchas cosas para que esa organización realmente al final consigamos que sea una organización innovadora y que mejore la productividad y la competitividad de la empresa.
Gracias. Hay una cuestión que también desde las organizaciones empresariales nos preocupa mucho, es decir, que en definitiva, es decir, nuestras relaciones entre empresas y empresarios y trabajadores son también las relaciones con los empleados. Se ha hablado también de la necesidad de la formación continua, pero esta no es una formación cualquiera, es una capacitación en algo más, una capacitación en tecnologías de la información, en miedo a la, quizá un cierto miedo a la robotización, que también, desde luego, en determinadas capas o de determinados perfiles de empleados podemos encontrar riesgos que se producen de perder ese calor, esa afectividad, ese grado de humanidad en las empresas, sobre todo en empresas tradicionales, esa motivación positiva que tiene que ver siempre en todo el entorno de formación y de capacitación a los demás. Y sobre todo teniendo en cuenta que de todo lo que estamos hablando hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención ayer. Consultamos el móvil o los dispositivos más de 70 veces cada día. Es decir, entre consultas, llamadas, WhatsApps, alertas, todo lo que se nos ocurra. Es decir, no somos conscientes de ello, pero todo esto trasladarlo en algo que se convierte en de forma natural, trasladarlo en el seno de la empresa y además implicar a todos los estamentos de la empresa, por supuesto también a los trabajadores, creo que es algo realmente relevante. ¿Cómo lo estás viendo tú también en el seno como director de proyectos en el instituto? Pues no, es un tema, vamos, no es que sea relevante, es que el que los trabajadores se metan, digamos, dentro de la rueda es un sí o un no. Es decir, o se meten y seguimos avanzando, o si no conseguimos su implicación, estamos sin faena, ¿no? Como quien dice. Un ejemplo muy claro, no puedo dar tampoco demasiados detalles, pero un ejemplo, por ejemplo, de un proyecto que estamos haciendo de tema de mantenimiento predictivo, ¿vale? Para maquinaria que saca productos cada 21 segundos, saca un producto que tiene un valor de mercado de más de 4 o 5.000 euros, ¿vale? Es decir, se barajan varios millones de euros cada día, digamos, al final de esa cadena de producción. Y para nosotros poder hacer ese mantenimiento predictivo hay un ámbito fundamental, y es que los empleados del día a día que están allí manejando la maquinaria, parando para abrir una puertecita y echar el aceite, revisar la temperatura, esas personas en un momento dado tienen que etiquetar las acciones que hacen. Y si no lo hacen, yo no sé lo que ellos han realizado, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Pues que luego los análisis que yo soy capaz de hacer a partir de la información que cojo de forma automática de esa maquinaria, esa información está coja. Le falta algo, ¿vale? Bueno, pues la diferencia entre que los empleados estén formados, sepan qué es lo que tienen que hacer, lo hagan, y yo luego esa información la analice y saque conclusiones, o sea, la diferencia es de conseguir algo realmente tangible en un 50% de los casos, o conseguir algo realmente tangible en el 90 o 100% de los casos. Es decir, es fundamental que los empleados sean conscientes de la importancia de que ellos se metan o tomen conciencia de la estrategia de la empresa y de la importancia de las acciones que ellos hacen, ¿vale? O que ellos toman. En este sentido, yo creo que debemos también ser un poco nosotros autocríticos. Es decir, muchas veces le decimos a un empleado, imaginaros un operario de día a día de una planta, le decimos que haga algo y ya está. Y no se le da una explicación del por qué hay detrás, qué importancia tiene o qué repercusión tiene o puede tener esa acción que le está tomando, ¿no? Y cuando se toman esos 30 minutos necesarios para sentarlos y explicarles la estrategia y por qué hacemos eso, estamos al final metiéndolos en la rueda y obteniendo la ventaja competitiva que necesitamos, ¿vale? Eso por un lado. Y luego yo creo que hay otro ejemplo también que ilustra, vamos a echarnos piedras, digamos, dentro del tejado más de la dirección, y es que, vale, conseguimos que nuestros empleados estén implicados, hemos conseguido que nuestros sistemas nos den información válida, la analizamos y tenemos unas conclusiones, y esas conclusiones se presentan a una dirección, ¿de acuerdo? Sobre esas conclusiones hay que tomar decisiones, claro, evidentemente. Y yo creo que hay un ejemplo muy bonito, que es bueno, conoceréis Moneyball, la película, bueno, está basada en un bestseller,
Es la historia de un equipo de béisbol de los Estados Unidos que, siendo uno de los más pobres de la liga, consiguió durante 10 años estar entre los top de resultados, cosa que era completamente atípica, ¿vale? Y esto lo hicieron simplemente cogiendo información estadística y, a base de esa información, escogiendo los jugadores más baratos del mercado, pero que mejor se ajustaban a las necesidades que ellos tenían, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque precisamente esta persona que estaba detrás de todo esto, un tal James, en Estados Unidos, hacía temas de análisis estadístico para el béisbol durante muchísimos años. Y los Houston Astros, ¿vale?, uno de los equipos, le pidió, por ejemplo, que analizase qué repercusión tendría el hacer el estadio de béisbol más pequeño. Porque sabéis cómo más o menos está el diamante este del béisbol, tiene su parquecito verde, ¿de acuerdo?, donde se ponen los jugadores. Tú puedes separar más o menos, igual que en un estadio de fútbol, la zona en la que colocas al público. Entonces ellos querían saber, oye, si hacemos más pequeño el estadio, ¿ganaremos más partidos? Se puede analizar estadísticamente. Entonces, al cabo del tiempo, regresó esta persona con el estudio y le dijo, mira, por el tipo de equipo que tienes, el tipo de jugadores, el que hagas más pequeño el estadio va a resultar en un desastre, porque vas a perder más juegos. Entonces el directivo cogió el informe, le dijo, vale, muchas gracias, manténlo en secreto, no se lo digas a nadie, y lo echaremos a la basura. ¿Por qué? Porque esta persona se negó a ver lo que había en el informe por un simple hecho. Lo que él quería era que hubiera más, lo que le llaman home runs. Home runs, sabéis que es cuando le pegan con el bate fuerte y lo sacan fuera del estadio o lo sacan a... Si tú haces el estadio más pequeño, hay más posibilidad de que la bola llegue hacia el público. Y eso era lo que quería el directivo desde el principio. No le interesaban las conclusiones del informe. Lo único que quería es pedir el informe para que apoyase una decisión que ya él había tomado previamente. Eso es clave. Es decir, nosotros mismos tenemos que estar abiertos a que a veces la información que nos va a llegar y las conclusiones de ese informe va a hacer que tengamos que cambiar de opinión, y que nuestras creencias, digamos, preconcebidas, igual tenemos que repensarlas, ¿no? Bueno, ese era otro de las cositas que quería dejar sobre la mesa. En cualquier caso, forma parte del tema de decisiones directivas. A veces no dejes que un informe te arruine una decisión que ya tienes todo tomada previamente, con lo cual... Correcto. se la jugó y no sé si le salió bien al final o no malos resultados. El home run. Correcto. Cogieron, claro, al final es como lo analices, ¿no? La gente va al estadio a ver los home runs, o va al estadio porque su equipo gana. La conclusión a largo plazo es que la gente iba al estadio porque tu equipo gana, independientemente de que haya más estrellas o menos estrellas. No hacía falta un informe para eso. Estaba claro. Pero esta persona creía que era, bueno, los home runs pues son muy espectaculares y bueno. Muy bien. Yo me gustaría, Juan Pablo, que lo he comentado antes, pero desde también, perdonadme que haga ciertamente un enfoque a veces interesado, por lo menos pro domo mía, en el sentido de que desde una organización empresarial queremos siempre velar por la profesionalidad. Hoy tengo aquí a mi lado, como he dicho, dos presidentes de colegio corporativo. Tenéis licencia para ser más corporativos todavía, en el sentido de que hemos comentado la importancia de profesionales locales, especialmente ingenieros e informáticas, para desarrollar todos estos procesos de digitalización y no dejarnos llevar por ciertas velidades que yo creo que afortunadamente cada vez van a menos, porque lo que se exige y lo que es riguroso y lo que da resultado precisamente es la profesionalización. A ver, lo del corporativismo, ¿se me oye? Es lícito. Lo del corporativismo, a ver, nosotros somos un colectivo que no forma parte de nuestro ADN, esto del corporativismo, es precisamente lo contrario. En el tiempo en que vivimos, y además en nuestro ámbito, y hago aquí un pequeño paréntesis, el corporativismo no tiene ningún sentido. Es decir, las cosas en esta que hemos dado en llamar sociedad de la información, o crean valor, podrán tener un recorrido, ese recorrido corporativista o de stakeholder o posicional o de lobby que tú consideres, pero acabarán muriendo. Es decir, las cosas tienen que crear valor. Los profesionales, las actividades, las entidades, los procesos tienen que crear valor. Y si no, tardarán más o tardarán menos, colearán más o colearán menos, pero acabarán muriendo. Es decir,
así es como los profesionales vemos nuestra profesión, nuestro colegio, nuestra organización. Lo digo para que quede patente. En el ámbito que muy bien decías, Javier, quiero enlazarlo con lo que ha empezado antes a decir Juan Manuel de los ámbitos en los que hemos estado antes, de la decisión directiva. A nivel del empresario y a nivel del directivo, gracias a la madurez que han adquirido ciertas herramientas de interacción visual, de agregación de datos, el mundo de los cuadros de mando, hoy en día tenemos unas herramientas como nunca para ayudar a empresarios, propietarios, directivos de empresas enormes, multinacionales, grandes, pequeñas, con diferentes niveles de zoom, de detalle, etcétera, para ayudar al seguimiento y control de la empresa y para ayudar a la toma de decisiones operativa y estratégica como nunca. Y todo ello tiene una base de datos informática y de analítica de datos, de agregación de datos. Al final, de agregación de datos, como seres humanos, tenemos la componente psicológica, que lo que nos gusta ver es verlo en forma gráfica, con un dial que lo vamos cambiando, que ahora activo esto, ahora quito lo otro, veo qué pasa, veo qué... Es decir, esto hoy en día es una realidad y te permite manejar organizaciones enormes y complejísimas, con miles de trabajadores, con empresas diferentes, con servicios, con productos. Y quiero enlazarlo porque es una vertiente directiva importantísima y es una faceta que refleja la extraordinaria complejidad y diversificación que hay debajo de todo este mundillo que hablamos un poco de la transformación digital, o si queréis, de la vertiente digital de la empresa. Y que al final, y ahora voy a hacer la pregunta de Javier, claro, necesita alguien que la pilote. Y es importante ver en este momento cómo, de hecho, las empresas que lo llevan haciendo ya años, de hecho, lo están haciendo sin contarlo, es decir, cómo la vertiente de tecnologías de la información de la empresa es un elemento estratégico y cómo hay empresas que hace ya muchos años que tienen a su responsable de tecnologías de la información en el comité de dirección de la empresa. Forma parte del comité de dirección de la empresa y además como masa crítica y además poseedor de decisiones estratégicas que si se enterara la competencia, pues te pondría en un problema. Porque forman parte de la estrategia de negocio clave, sin la cual la empresa a lo mejor se puede ir a pique o puede dejar de ser competitiva o tiene que cerrar. Es decir, tiene tal complejidad el no solo lo que quieras hacer, sino voy un paso más, ¿no? Y enlazo también con lo que decía Juan Manuel y lo que ha dicho también Francisco, es decir, para innovar, para adelantarte, para ser capaz de hacer aprovechamiento de novedades, productos, servicios, que todos los días el ámbito de las tecnologías de la información está ofreciendo, que está ofreciendo al mundo, te está ofreciendo a ti como empresa para que veas si eres capaz de alinear ese nuevo producto o servicio con tu negocio concreto, con tu empresa concreta para generar una ventaja competitiva. Siendo tecnólogo, siendo ingeniero en informática, siendo experto en el tema, llevando 10 o 15 años dedicándote a esto, es complicado. ¿Cuánto más complicado será para alguien que sea, pues bueno, uno que lee el PC Word, ¿no? Y bueno, el PC Word, y tú, yo soy informático. Ah, vale, guay. Es decir, un título no hace magia. Es decir, al final somos todo lo que sabemos, toda nuestra expertise, nuestra experiencia. Pero, hombre, evidentemente ayuda. Evidentemente te da una base de conocimiento de largo plazo que de verdad vas a aprovechar toda tu vida. Y en esta transformación digital de la empresa es que te hace falta un timonel. Te hace falta un asesor estratégico que además, fijaos, es muy importante que se entienda muy bien con la dirección general. Si no hay entendimiento, empezando por el lenguaje, es decir, si tienes un director general que dice, oye, mira, es que no me entiendo con el jefe de informática, chico, tienes un problema. O le das cursos al jefe de informática para que empiece a hablar el lenguaje del negocio y empiece a hacer que tú lo entiendas y seas capaces de alinear las ventajas competitivas y de innovación que te pueden dar las tecnologías de la información, lideradas, se supone, por tu jefe de informática, para tu negocio, o bueno, o algo tienes que hacer, o cambias al jefe de informática. Y si es un crack tecnólogo, pues bueno, lo dejas ahí de crack tecnólogo, pero necesitas otro jefe que a lo mejor piense con una mentalidad más de negocio, ¿vale? Entonces, se me ocurre que la reflexión relevante es esta, ¿no? Es decir que, y ahí precisamente seguramente es donde está, hoy en día más que nunca, los ingenieros en informática estamos contentos en el sentido de que más que nunca está adquiriendo protagonismo la figura del ingeniero en informática, es decir, el director general de una empresa de producción, la estrategia de organización de la propia factoría, la va a diseñar con un ingeniero industrial.
Y además añadirá, hombre, evidentemente. Bueno, pues es que hasta ahora, esta figura de un poco de el informático, no se utilizaba para lo que se debía, es decir, se utilizaba para cosas más o menos espurias y irrelevantes y que no incidían en la estrategia de negocio y en la estrategia de la organización. Y hoy en día, en el ámbito directivo y empresarial, se ha, como decía antes, como parte de esta iluminación, también de esta percepción de la realidad de otra manera, pues también se les está cobrando mucho más sentido la figura precisamente del ingeniero en informática como persona que puede hacer de timonel, de puente, por su formación, tanto tecnológica como no tecnológica. Y yo soy ingeniero en informática especializado en gestión, imaginaos. Si mi fuerte precisamente fue formarme en eso, ¿no? En estrategia, en ser capaz de alinear esto con aeronáutica, y ya acabé la carrera en el 93. Entonces, pues esto es lo que ahora se tiene que generalizar, ¿no? Es decir, que la empresa incorpore, es decir, y ahí esta sería la danza corporativista, pero corporativista real, porque es lo que os digo, es decir, incluso para el ingeniero en informática es difícil estar de manera proactiva, vigilante de esas innovaciones, pensar cómo alinearlas de manera viable y sostenible y productiva para la empresa, pensar cómo introducirlas, pensar cómo hacer la gestión del cambio para la gente. Esto a veces no se piensa, pero si lo más complicado es el factor humano y la gestión del cambio de la gente de la empresa. Y el ingeniero en la informática tiene muy presente eso y tiene que ser capaz de, con el director general, con el CEO, ser capaz de todas esas decisiones que se tomen, transformarlas de verdad en negocio, gestionando toda la cadena de valor y todo el proceso de gestión del cambio, que no es solo tecnológico. Entonces, digamos, nosotros estamos contentos porque en este momento está habiendo una supervalorización, como llevábamos tiempo reclamando, de la figura un poco del ingeniero en informática, que en este momento está cobrando un gran protagonismo y, digamos, no excluyo, por supuesto, la validez de otros perfiles o lo que sea, ¿no? Pero digamos que en ese mundo tan cambiante, en este tipo de, digamos, de pinceladas que ha dado este perfil, pues es evidente que la figura que te aparece es el ingeniero en informática. De otra forma, en cualquier caso, sí, a pesar de las reticencias iniciales, ha visto como Juan Pablo al final ha ido al sitio que pretendíamos llevarlo, en definitiva, a la defensa de su profesión, que para eso está. Una pequeña introducción, mejor dicho, comentario que va a hacer Juan Manuel y a continuación damos paso a las palabras. Bueno, yo simplemente una alusión y un comentario muy breve. Con respecto al tema del corporativismo, bueno, Juan Pablo y yo compartimos una cosa y es que representamos a organizaciones profesionales de carácter voluntario. Yo creo que esto es importante, tanto los colegios de economistas como en el caso de los ingenieros informáticos, quien está colegiado es porque considera que le aporta valor pertenecer a la organización. Por lo tanto, si el corporativismo se entiende de esa manera, evidentemente comparto las palabras de Juan Pablo. Si el corporativismo se entiende por velar, y estoy seguro de que él también va a compartir las mías, por velar por la profesionalidad, por la calidad en la prestación de los servicios profesionales, porque en las empresas se profesionalice la gestión y por la deontología profesional, entonces me declaro corporativista, que quede bien claro. Que eso es precisamente lo que pretendemos en los colegios de economistas. El comentario, muy rápido. Con respecto, yo he comentado la importancia de abordar el reto, en mi opinión, que es el cambio organizacional al que creo que vamos a estar abocados sí o sí, y por lo tanto, al final, como siempre, la ley del mercado es inexorable y el que no se adapte, finalmente, seguramente, pues al final sucumbirá. Yo creo que especialmente en la economía valenciana, el reto está en las pymes. Es decir, las grandes empresas han hecho grandes inversiones en tecnología, están adaptando sus organizaciones, pero realmente las pymes y en la Comunidad Valenciana saben que es prácticamente el 90% de nuestras empresas son pymes y microempresas. Por tanto, ahí está. Es decir, el primer cambio que hubo y que hemos vivido en las pequeñas y muy pequeñas empresas fue el programa de contabilidad. Yo creo que fue lo primero. Digamos, el primer choque con la tecnología, Contaplus, y de nóminas. Y el de nóminas, luego que sí el de facturación, luego los ERPs, ahí ya no han llegado todos, hoy en día, aún no han llegado todos a los ERPs, y yo estaba hablando luego de otro salto, que es el trabajo colaborativo y otro tipo de herramientas que hacen que la organización sea diferente. Pero yo, simplemente, una cuestión. Para llegar ahí, en mi opinión, ¿qué necesitamos? Primero, concienciación del empresario.
Claro, una filosofía por parte del empresario diferente. Yo he vivido personalmente que muchas veces el freno para poder entrar en ese mundo y en esos cambios ha sido el propio empresario, ¿eh? Segundo, algo en lo que sí que podemos ayudar nosotros, que es profesionalización de la gestión. Y tercero, con respecto a las herramientas, que yo creo que es algo que seguro que os ha llegado muy a menudo, facilidad, simplicidad y tangibilidad de la herramienta. Es decir, el empresario, especialmente el empresario de la pyme, necesita ver que eso que está implantando lo tangibiliza de alguna manera en un beneficio, en un ahorro de costes o en algún tipo de ventaja, no digo a corto, pero sí a medio plazo.